¿A qué denominamos simbiosis desde el punto de vista de la T? Simbiosis es la relación entre dos personas, sean familiares o no, que se comportan como si fueran una sola. Esto obviamente de manera metafórica, ¿no? Y en esa simbiosis, en ese comportamiento metafórico como si fuesen una sola persona, una de ellas aporta el pensar y el decidir, como si estuviese la parte operativa de reflexión y los criterios de valor para decidir en una sola, y la otra persona, en el otro lado de la simbiosis, aporta la necesidad de desvalimiento. Es decir, un enganche muy oportuno entre alguien que quiere hacer las cosas por otro y alguien que permite que la hagan por él o por ella. De tal manera que el concepto de simbiosis nos ayuda a entender de ida y vuelta. Para toda persona que es dependiente hay alguien que lo está sobreprotegiendo. Y es importante evaluar la relación en función de estas dos eh, direcciones. Es una relación de dependencia, como hemos dicho, y en esa relación de dependencia los integrantes no se plantean, mientras están en el proceso, mientras no lo reflexionen, la opción de separarse o de cambiar esa manera de interactuar. No consideran la opción de ser personas completas, por decirlo así, en sí mismas. Se han habituado desde etapas muy tempranas de la relación a comportarse de esa manera. Y ahí la diferencia para el cambio, si es que no se entiende que es un proceso de acostumbramiento, es un proceso influenciado por las figuras significativas y por el entorno en el cual las personas hemos tenido que adaptarnos al momento de venir a este mundo. Por supuesto que hay una simbiosis primaria, una dependencia natural que se da entre los padres con los hijos pequeños. Y ya se mencionó en abundancia de que el ser humano al momento de nacer necesita obligatoriamente ser dependiente. Desde el punto de vista de la teoría transaccional, para que un adulto sea autónomo e independiente, necesita primero haber tenido una buena dependencia, es decir, haber sido protegido de manera integral durante sus primeros años. Conforme va avanzando, comienza un proceso de independencia motriz, cognitivo, emocional, social, como lo mencionó la magíster Laura Oso en su ponencia de la mañana, y esto le permite llegar a la adolescencia con esa idea de querer ser independiente y hacer todo sin consultar a nadie. Finalmente, en la etapa adulta, luego de la experiencia, logrará llegar a un concepto que se denomina interdependencia, que es un sinónimo de cooperación, en donde yo entiendo que hay cosas en las cuales necesito pedir ayuda y hay cosas en las cuales son mi responsabilidad y necesito hacerlo por mí mismo o por mí misma. Entonces, en este proceso inicial, la simbiosis primaria o dependencia natural necesita darse de una manera adecuada. Es decir, el padre, la madre, el binomio o quienes hagan sus veces necesitan proteger de manera incondicional al ser humano. No por lo que hace, no porque se comporta, no como luce, sino por solo el hecho de existir. Sin embargo, se va a desarrollar una simbiosis patológica o lo que hemos definido anteriormente por dos vías. La primera es cuando los padres no facilitan la autonomía, sea porque están viniendo intergeneracionalmente de situaciones de dependencia en la cual no permiten que el niño o la niña se desarrolle, le ponen límites, lo tratan no como si tuviese la capacidad de lograr algo, sino como que si permanentemente le va a pasar algo malo. Cuando está bajando las escaleras no lo dejan solo a pesar de que ya tiene equilibrio, que cuando va a pasar la pista no le sueltan de la mano siendo ya un niño grande o un niño de 10 o 11 años que ya entiende el peligro y reconoce las señales de tránsito, o el poder ir a comprar algo muy cercano a la casa sin que ocurra un gran riesgo evaluado por los padres. Entonces, no permiten que el niño o la niña explore el mundo como necesita hacerlo y van limitando su autonomía y por lo tanto haciéndolos dependientes cuando ya no corresponde. Yo puedo entender que una mamá baña a un niño de año y medio, pero que esa mamá bañe a un niño de 11 años o de 12 años ya es una limitación. Y aquí es importante entender que desde el punto de vista transaccional, tan dañino es que una persona abuse de su autoridad con golpes, con insultos, con palabras soeces, como sobreprotegiéndolo. Porque en la actitud agresiva yo menoscabo la capacidad de valía de este niño o esta niña, y en la actitud sobreprotectora yo le doy el mensaje que no es capaz de hacer las cosas por él mismo, que no es capaz de desarrollarse. Entonces, en padres que no facilitan la autonomía, lo que va a suceder es que esa simbiosis primaria natural no se va a resolver. Y este niño, esta niña, cuando sea adulto, se va a convertir en una persona dependiente. Va a ser el lado dependiente de la simbiosis. Sin embargo, hay otra vía, que es cuando los padres se muestran frente a sus hijos de manera desvalida. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible eso?
Aunque parezca mentira, hay algunos padres que buscan protección en sus hijos, sea porque tienen conflictos de pareja, porque no han aprendido a compartir, a colaborar o decidir como adultos, de tal manera de que les dicen a sus hijos, acompáñame, ¿no? Ayúdame con esto. O dan expresiones como, por ejemplo, ¿no? Sin mi hijo, sin mi hija, yo no sé qué haría. Tú eres lo más importante en mi vida. Tú, hijo, tu hija es mi vida. Yo solamente vivo por ti. Si ustedes se dan cuenta, están dando una carga simbólica a ese mensaje de manera inmensa. Entonces, el niño o la niña, como no tiene esta capacidad de abstracción y reflexión y madurez para entender que mamá o papá se sienten mal, que tienen una dificultad emocional, asumen de manera no racional, de manera intuitiva y emocional, que ellos son responsables del bienestar de papá y mamá. O sea, yo tengo que portarme bien para que mamá no se ponga triste. Yo tengo que hacer las cosas bien para que papá se ponga orgulloso de mí. Yo tengo que cumplir con las expectativas que ellos plantean en mí, porque de mí depende que ellos estén bien. Y se consolida una de las fantasías que el análisis transaccional plantea en las relaciones humanas, que necesitamos cuestionarnos. Las personas no ponemos bien o mal a otra. Podemos hacer una invitación muy, muy potente a otra persona, pero uno es el que decide si es que la acepta o no. Entonces, padres que se muestran desvalidos ante los hijos, es como si le estuvieran dando un mandato, una indicación no verbal, no explícita a su niño que se apure a crecer para que él o ella los contenga, los defienda, los proteja, ¿no? Entonces, un adulto buscando protección en un niño distorsiona la manera como se va a relacionar este niño o niña. De tal manera que cuando llegue a la adultez, va a entrar dentro de la simbiosis patológica en el otro lado. Es una simbiosis patológica secundaria y se va a convertir en sobreprotector o sobreprotectora, puesto que desde niño ya lo estaba haciendo. Y esto es interesantísimo porque en la terapia familiar algunas veces vemos a niños de 7, 8 años que vienen a la terapia con sus padres y en plena terapia le dicen, no discutan, ¿no? No discutan papá, no discutan mamá, ¿no? Como que si él fuese el coordinador, el árbitro o el supervisor, ¿no? Evidentemente este niño, esta niña está comenzando a entrar en esta fase en la cual se siente responsable del bienestar de la familia, de los padres o incluso de los hermanos menores. Y esto va a consolidar el conocido meme en el cual tenemos dos personas adultas mayores que pueden estar tratando a un adulto joven como si fuese un bebé, de tal manera que el adulto que entró en una simbiosis primaria no resuelta es el lado dependiente de la simbiosis y los adultos que han tenido que hacerse cargo de sus propios padres aún siendo de niños se convierten ya de adultos en sobreprotectores. Y este proceso es de ida y vuelta. Para todo sobreprotector que busca un dependiente va a encontrarlo y para todo dependiente se va a sentir cómodo con una figura que decide por él o por ella.